Hola, buenos días. En este momento vamos a hacer prueba de audición y me confirman, por favor, si ya se escucha bien en todo el sistema. Hola, buenos días. Hola, hola, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien el micrófono? Hola, por favor me responden si hay buen sonido o no. Hola, 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 ¿se escucha bien? Hola, ¿se escucha bien? Ok, bueno, vamos a comenzar entonces. Vamos a comenzar entonces con lo que teníamos pendiente por desarrollar de la capacitación o de la presentación que estábamos realizando el miércoles anterior. Dijimos que dejábamos pendiente lo que era todo el módulo de bancos. Vamos entonces a mirar el temario que corresponde a lo que tiene que ver con el maestro de bancos, eh, terceros, tipos de movimiento extracto, el ingreso de movimientos, un ingreso de movimiento de nómina, estructura y medios magnéticos, conciliación bancaria, el ingreso en otra moneda, traslados, integración contable y el informe detallado de bancos. Entonces procedemos con la primera parte que corresponde a los maestros de bancos. Eh, Nuevamente hago la acotación de las preguntas. En lo posible las vamos a desarrollar al final. En vista de que va a ser solamente este módulo, pues creo que no haya necesidad de hacer un breakcito, sino que nos vamos a ir derecho hasta que finalicemos. Calculo más o menos una hora y ya entonces podemos hacer las preguntas y hacer la encuesta, por favor. Gracias. Entonces comenzamos. Tenemos acá en el módulo de bancos la opción de maestros bancos. En esta opción aparecen los campos correspondientes donde se van a matricular cada uno de los bancos con los cuales vamos a desarrollar o vamos a hacer las transacciones desde los módulos de cuentas por pagar, desde cartera, desde facturación
y desde compras. ¿Por qué? Porque la idea es, o lo que recomendamos es, que el código, que es el primer campo que nos solicita este maestro, vaya relacionado con el código del PUC eh, del banco correspondiente. Entonces, la idea es tener a la mano esta información para poder digitarla y vuelvo repito, a designarle como código del banco, que este campo viene siendo pues un campo clave más que de control, pero entonces nos permite facilitar toda la elaboración de de todos los documentos que tienen que ver con el módulo, que tienen que ver con el módulo de bancos. Igualmente, pues podríamos, o sea, se pudiera de pronto codificar de otra manera, 01, 02, 03, 04, porque al final, pues podemos apreciar en esta otro campo que aparece en la parte inferior, dice cuenta contable. Esa cuenta contable sí es realmente la que nos va a relacionar dentro del código de integración que se creó o que se crea para llevar la información de bancos a contabilidad de la toma de este campo. Entonces, nos facilita de cierta manera poder tomar la información de este lado. Pero si va asignado acá, pues casi que visualmente, por practicidad, por funcionalidad, es mucho mejor de una vez la codificación, máxime cuando la mayoría de personas que tienen que ver con el manejo de estos módulos, muchos tienen algún conocimiento básico de contabilidad y obviamente para el área contable también se le va a facilitar mucho. El nombre, aquí registramos o digitamos el nombre del banco, luego viene el número de la cuenta del banco como tal, ¿cierto? Pasa algo con respecto a esto. Resulta que hay algunas empresas que pueden tener dos cuentas dentro del mismo banco. Puede que haya una cuenta de ahorros y otra cuenta corriente. Generalmente, en contabilidad también se maneja esa misma distribución. O sea, la cuenta, se crea una cuenta contable para el banco, para la cuenta, perdón, qué pena la redundancia, para la cuenta del banco a nivel de cuenta corriente y otra para la cuenta de ahorros. Entonces, ambos códigos se pueden crear aquí perfectamente. Generalmente, ¿qué se hace? Se coloca al final, aquí en la misma descripción del nombre del banco, si es cuenta ahorro, por ejemplo, Banco Santander cuenta ahorro, y la otra sería cuenta Banco Santander cuenta corriente, ¿cierto? Porque en el pop-ups, cuando vamos a buscar el banco, pues aparecen las dos, aparece tanto el código como el nombre que nosotros anotamos en esta variable, en este campo. Entonces, el usuario que esté ingresando un recibo de caja, haciendo un egreso o digitando una factura de compra, una factura de venta, va a poder identificar en su momento ese nombre, esa cuenta de ese banco. Luego viene la fecha de apertura, de la cuenta, más de tipo informativo, ¿cierto? Más de tipo informativo para efectos pues de llevar como un control de esos datos. Luego aparece acá, maneja otra moneda. Si la cuenta es de un banco que tiene esa posibilidad de manejar otra moneda, este botón se habilita y, como vamos a ver más adelantico, nos permite poder digitar registros que vayan en otra moneda y el sistema automáticamente aplicar la tasa de cambio del día y hacer la conversión respectiva.
Luego iría el representante, que viene siendo generalmente el nombre de la persona que tiene la representación del banco ante, ante nuestra empresa, el gerente del banco, el asesor. El propósito, viene luego el propósito, que tiene que ver más que todo con poder identificar si en esa cuenta vamos a manejar pago a proveedores, puede ser una opción, pago de nómina o en general cualquier movimiento. Entonces, si queremos tener como una distribución de lo mismo, entonces podemos aplicar, podemos hacer el detalle o relacionar aquí el propósito. No es obligatorio, es más de tipo informativo. Las firmas autorizadas en cuanto a lo que tiene que ver con cheques y eso, recordemos que la idea es que estos sistemas, eh, cuando estemos realizando lo que tenga que ver con configuración, con implementación, pensemos en que no solamente nosotros somos los que vamos a manejar el sistema. O sea, generalmente cuando estamos haciendo una implementación en una compañía, eh, nosotros los asesores procuramos que sea una información muy detallada. ¿Por qué? Porque muchas veces se crea el banco de afán y pasamos de largo por estos campos, dejándolos muchas veces con un puntico o algo así, cuando son obligatorios, y resulta que, pues, pensando que no, yo me quedo acá, o más tarde lo hago, o nunca me voy a ir, o bueno, ¿cierto? Y resulta que en un momento determinado me resultó apareció una oportunidad mejor en otra empresa, me retiré donde estaba y dejé toda esta información en el aire, ¿cierto? Entonces, esta información es de mucha responsabilidad y tiene su efecto normalmente cuando nosotros llegamos a una empresa. Pongamos en el lado contrario, llego yo a la empresa, voy a buscar ese banco, dice, ¿quién es Mm, buscarlo ahí en el maestro de bancos, que ahí escuché yo que se podía matricular. Ah, no, ahí aparece un puntico. ¿Y quiénes son los autorizados? Ah, ni idea. Pues preguntémosle al gerente, el gerente está de viaje, ubiquémoslo, pum. En cambio, si tenemos la información acá, la persona que llegue, y si está completa y la mantenemos actualizada, pues vamos a tener una información más fidedigna. Luego viene la cuenta contable. Ah, bueno, perdón. Y para terminar esa partidita, ese comentario que estaba haciendo, pues recordemos que estos son maestros que, pues, desafortunadamente, y esto no solamente aplica para ese maestro, aplica para todos los maestros donde hay información importante que se requiere, ¿cierto? Esto ha sido el producto, o sea, todos estos campos que nosotros presentamos en cualquier módulo, están basados en la experiencia, en lo que los mismos usuarios a través del tiempo, a través del manejo del sistema, nos han ido reportando y nosotros mismos hemos visto que contribuye a poder facilitar la consulta clara y efectiva de cualquier dato que se requiera. Entonces, todos esos campitos de los maestros que muchas veces omitimos, pues a la final, si la empresa, si en la empresa es necesario, porque hay campos que de pronto, por ejemplo, a nivel de inventarios, dependiendo del tipo de empresa, pues no competen, el sistema automáticamente lo va a requerir, pero entonces se llena de acuerdo a nuestra necesidad y si hacemos mucho énfasis en eso, por favor, que la mayoría de campos nos queden completados con toda la información que se requiere y corresponde a cada uno de los requerimientos que nos presenta ese maestro. Muy bien, seguimos entonces. Acá aparece, nos pide entonces la cuenta contable, o sea, la cuenta del PUC, que como les decía al principio, puede ir relacionada o va relacionada con el mismo código del banco. La cuenta NIF ya va a ser tema entonces posteriormente de, de esa capacitación, pero aquí va alojado entonces el código o de NIF que vaya a requerirse para efectos de integración a contabilidad y un comentario, ¿cierto? Generalmente, ¿qué es lo que más afecta a esa cuenta o ese banco?
que se debe estar revisando constantemente. Es un comentario adicional también importante para la compañía y para quienes van a hacer consultas alrededor de esto. Muy bien. Seguimos entonces con otro maestro que se llama terceros. Este maestro nos permite matricular terceros con la información con mucha información dirigida a contabilidad. De hecho, la pantalla, como ustedes la pueden apreciar, quienes tengan módulo de contabilidad o tengan acceso al módulo de contabilidad, esta pantalla contiene la mayoría de información del maestro de terceros que se registra en contabilidad. Importantísimo, cuando matriculemos un tercero acá, porque lo requerimos para realizar cualquier transacción bancaria o movimiento bancario, importantísimo la mayoría de datos, yo diría que todos. ¿Por qué? Porque pues obviamente el NIT, el nombre, la dirección, si es régimen simplificado o no, si es régimen común, si se va a excluir, si es un socio y necesitamos obviamente digitarle lo que es el valor patrimonial y su participación y los porcentajes, los medios magnéticos. O sea, toda esta información va dirigida a a los requerimientos que tenemos contablemente. ¿Qué pasa a veces con el manejo de esta información? Y que desafortunadamente, pues, no todos tenemos la conciencia o nos han enterado, y esa digamos es una necesidad que debemos, sobre todo la parte directiva en las compañías, debe estar muy pendiente de aclarar con ciertas áreas. Me explico. En este caso, por ejemplo, los que tienen que ver con tesorería exclusivamente, el tesorero o sus auxiliares, tener muy presente que mucha información que diligenciamos nosotros desde estos maestros van a afectar otros módulos. Por ejemplo, esta información al integrarse a contabilidad desde bancos va a llenar, como les decía ahorita, el maestro de terceros de contabilidad. Y de ese maestro de terceros se van a generar los medios magnéticos. Entonces, importante, vuelvo y repito, que tengamos muy presente digitar toda esta información, porque cuando vamos a hacer los medios magnéticos vamos a encontrar falencias en todos estos datos y entonces, bueno, ahí vamos a tener que reprocesar, investigar, mientras que si en el momento que yo estoy haciendo o matriculando la información tengo todos los datos diligenciados, vamos a agilizar mucho más el proceso de medios magnéticos, este es uno de los temas a nivel de medio magnético que más nos retrasan la entrega de información, y es los datos correctos de toda esa información, sabiendo de que esa información también, si no está bien diligenciada, pues podemos tener sanciones ante la DIAN. Entonces, no, aquí iría el nombre del tercero, ¿cierto? Él automáticamente, el sistema nos crea el código de identificación, va el nombre de la persona, la dirección. De acá se diligencia si es una persona del exterior. En este caso, la persona es una persona natural, de régimen natural, no jurídica. Entonces, esta información también tiene que estar bien diligenciada, ¿cierto? Entonces, normalmente, ¿de dónde extraemos la información correcta? Del root, ¿cierto? El root nos debe reportar este tercero o esta persona cómo está en ese momento identificada ante la DIAN. Todos ante la DIAN estamos como personas naturales, todos, absolutamente todos. Cuando nosotros cambiamos de naturaleza, que pasamos a ser régimen simplificado y después régimen común, vamos adquiriendo esa categoría y la DIAN nos va dando ese estatus. Entonces, esa renovación del RUT también es importante cuando tenerla al día en las empresas para que podamos hacer las modificaciones de rigor. Una persona natural se puede convertir perfectamente en un ente jurídico
y esa información tiene que aparecer aquí diligenciada. Si es persona natural, entonces se debe llenar cada uno de estos campos. Si es persona jurídica, no hay necesidad de llenar estos campos. La actividad económica de la persona o de la empresa, la ciudad o departamento. Tengamos en cuenta que esta ciudad o departamento está basada en el código del DANE, donde aquí se identifica departamento y ciudad. Luego acaba el país también, porque pues también ha sido uno de los componentes que se ha venido requiriendo o exigiendo de parte de la DIAN, ¿cierto? Entre la presentación de medios magnéticos. Ubicación, entonces viene el teléfono, el celular y el correo electrónico. En el root también nos piden eso, en el root viene toda esa información, ¿correcto? Y ya, simplemente le damos acá, guardar. Le damos escape y volvemos a los maestros. Luego pasamos al maestro de tipo de movimiento. En el maestro de tipos de movimiento identificamos las diferentes transacciones que hacemos en el banco, las consignaciones, las notas crédito, las notas débito, los saldos iniciales, las transferencias, todos estos tipos de movimiento que nosotros tenemos o manejamos con los bancos se deben diligenciar en este maestro. Estos son como los más, digamos, los más, los normales, ¿cierto? Y consta entonces de un código, la descripción de ese movimiento que vamos a hacer en el banco. Luego viene la clase. ¿Qué es la clase? La clase es unas condiciones que ya están preestablecidas. Estas no provienen de un maestro, sino que ya están preestablecidas en ofimática, que son las que normalmente identifican los movimientos bancarios hasta el momento. Entonces se selecciona a cuál de estas transacciones no se va a dedicar este código, en este caso la consignación, va a la clase consignación. Luego viene el tipo de cruce. También son varias condiciones que tiene preestablecidas, se están preestablecidas dentro del programa. Nos dice que se puede hacer cruce a través de documento, más fecha, más valor, más tipo de movimiento, documento más tipo de movimiento, documento más valor, tipo de movimiento. O sea, aparecen esta serie de cruces que son también basados, digamos, en la experiencia que se ha tenido, buscando a poder cubrir todas las transacciones o movimientos que nosotros realizamos con los bancos. Y luego viene el código de integración, ¿cierto? Si se tiene un código de integración, que es el que permite llevar la información a contabilidad, entonces se le asigna el que corresponda. Creo que en este caso hay un 501. Exacto. 502, creo que ese es para NIF. Ay. Eso. Están 501 consignaciones y automáticamente pues va, como de pronto ya han podido apreciar algunos que hayan tenido ya alguna capacitación o conocimiento alrededor del tema de NIF, cómo se crean los códigos de integración para NIF. Y luego le decimos a este movimiento si es una entrada o una salida. Normalmente al banco una consignación se registra como una entrada y los cheques se registran como salida, que es el tipo o la clase que identifica esta transacción. Y finalmente le damos grabar, pues ya el sistema queda con la información registrada a nivel de tipo de movimiento. Y en la opción de maestro, entonces por último, está tipo movimiento extracto. Aquí aparece el primer campo donde identificamos el banco y los movimientos adicionales, ¿cierto? De entrada de consignación que nos aparecen en los extractos. ¿Qué pasa acá? Normalmente cuando nosotros recibimos un extracto,
todos los extractos traen pues identificado la transacción que se hizo. Fue una consignación, fue un cruce, un traslado, fue un reembolso, fue un cheque devuelto, en fin, cada uno de esos movimientos que se hacen en los bancos fue un pago de un servicio bancario, cada uno de ellos en cada banco tiene su codificación. Entonces, para efectos de poder tener esa información al día, nosotros debemos matricular con base en con base en el banco y en el extracto que estamos recibiendo, esa codificación poderla tener cubierta para poder hacer los cruces automáticamente en el sistema. Si un tipo de movimiento de estos no está matriculado en esta opción, cuando vayamos a hacer los cruces, pues van a quedar sin poderse cruzar, porque el sistema me va a registrar que X o Y movimientos, como vamos a ver más adelantico, no se pudieron hacer porque no encontraron el tipo de movimiento respectivo. Bueno, eso con relación al tema de maestros de bancos. Vamos a mirar entonces el ingreso de movimientos, cómo se pueden ingresar movimientos a bancos. Para ello está la opción de movimiento, planilla, movimiento de bancos. Es muy fácil. Aquí aparece entonces una primera pantalla que nos permite mirar la información. Si vamos a registrar datos o revisar datos del mes actual, del mes anterior, de todo el año o de un rango de fechas y de un banco específico, ¿cierto? Entonces, yo puedo decirle, muéstreme, voy a ingresar un movimiento en el mes actual, ¿cierto? Le digo actualizar. Y el sistema me trae entonces la información que yo ya he elaborado durante el mes, más la que voy a ingresar a continuación, ¿cierto? ¿Qué voy a ingresar en este movimiento? Puedo ingresar un documento que puede corresponder a una consignación o un pago de un servicio bancario que no se registró desde cuentas por pagar, o un cheque devuelto que no se registró desde allá. O sea, cualquier documento bancario va a estar, se puede diligenciar directamente a través de esta opción de movimiento de bancos, con el fin de que al final del mes nosotros podamos hacer la conciliación bancaria y el sistema, perdón, me permita hacer los cruces respectivos de forma automática, y no dejando por fuera ningún documento que, que se haya requerido durante una transacción bancaria en el mes que se está trabajando, ¿cierto? Entonces consta de un campo donde se registra el número de documento. eh, Hagamos un ingreso por acá. Luego me pide los terceros. A quién voy a registrar acá el movimiento, el banco respectivo, ¿cierto? El tipo de movimiento que se va a hacer. Si va a ser un tipo de movimiento de consignación, de cheque, de nota crédito, de nota débito. Digamos que vamos a hacer un cheque. Ojo que cheque identifica más que todo en ese tipo de movimientos si es una salida, va a ser una salida o un movimiento de salida del banco. Vamos a registrarla por 500.000 pesos. Si va en otra moneda, pues el sistema automáticamente también me va a pedir la tasa de cambio. Si es en dólares, si es en otra moneda distinta al dólar. Acá iría el código de integración.
podemos asignarle un centro de costos, digamos que va a ser del área de ventas, la fecha correspondiente, que es una transacción que se hizo, por ejemplo, ayer. Bueno, ese es un dato muy importante. Solamente puedo registrar información a partir de la fecha actual, ¿cierto? O sea, no puede realizarse transacción de días anteriores, debe ser de la fecha actual en adelante. Y el campo nota, donde vamos a alojar o a registrar qué fue lo que hicimos acá en este proceso. Fue un pago de servicio, por ejemplo, de tarjeta de crédito, de manejo de tarjeta de crédito. Y le damos entonces actualizar para que el sistema pueda entonces entrar a matricular la información. Esa planilla se puede dejar acá habilitada o se puede cerrar, en fin, o sea, no es una captura rígida, sino que es una captura que permite, que es ágil, que es dinámica, entonces permite hacerla guardar permite tenerla a un lado pendiente por si de pronto más adelante necesitamos hacer un nuevo registro bancario, no tener que volver a la opción de movimiento, sino simplemente en la barra de tareas queda habilitado ese botoncito. Luego aparece un movimiento que se llama planilla movimiento de nómina. Acá nos dice, bueno, voy a registrar la nómina, ¿cierto? El pago de nómina desde acá, de los movimientos, de todo el movimiento bancario que se hizo, o de toda la transacción de bancos que se hizo a nivel de nómina. Entonces, le damos acá, generar, le damos el rango de fecha, perdón, de la información que vamos a registrar, digamos que vamos a hacerlo desde el 15 hasta el 31 y le damos generar. Bueno, podemos también filtrarle de una vez a través de qué banco vamos a hacer el movimiento. Vamos a hacer Bancolombia y le damos generar. Entonces, es un movimiento que nos permite hacer el ingreso o revisar el ingreso de los movimientos de nómina correspondientes para poder evaluar la información que se va a registrar o o que no se pudo diligenciar porque o no teníamos el módulo de nómina o no se pudo hacer la transacción correctamente a través del pago electrónico o del pago manual y necesitamos hacer algún ajuste a nivel de planilla para que nos quede registrado en el extracto y poder hacer el cruce correspondiente. Entonces, esa plantilla, igual que la planilla de movimiento de bancos inicial que vimos, nos permite hacer el ingreso de esa información para poder, vuelvo y repito, tener toda la información completa al momento de hacer la transacción de subir el extracto y de hacer la conciliación bancaria. El objetivo, perdón, de este módulo es poder tener a final de mes una conciliación bancaria lo más completa posible.
No podemos decir que, pues, que nos va a quedar perfectamente diligenciado, pero es el objetivo. Como vamos a ver a continuación, nosotros podemos ir ajustando esa conciliación, obviamente con datos reales de información que vayamos, que nos va a permitir hacer el cruce y obtener los datos correspondientes para efectos de cumplir con la conciliación bancaria. Es una plantilla que también se puede quedar dentro de la barra de tareas para diligenciar luego cualquier otra información o simplemente se puede cerrar. Vamos a ver entonces ahora lo que tiene que ver con estructuras, con la estructura para subir el medio magnético. ¿Qué es el medio magnético en bancos? Perdón. Tiene que ver con la estructura del extracto, ¿cierto? Entonces, ofimática, o acá en ofimática tenemos para cada banco se puede tener una estructura distinta. ¿De qué consta? Vamos a mirar, consta primero de un código, nos pide crear ese código para poder subir esa información y en la descripción o a qué banco corresponde esa estructura. Y luego nos dice, bueno, ¿cómo lo querés hacer? ¿Por posición o por separador? ¿Qué es por posición? Resulta que en los archivos planos, no sé si todos hemos tenido oportunidad de apreciar un archivo plano que suba o que se genere de parte de cualquier entidad bancaria para efectos de hacer automáticamente este proceso. Normalmente esto se le solicita al banco y el banco en algunos casos nos lo puede entregar vía correo o nos informa a través del asesor comercial donde podemos obtener esa información o esa estructura. Porque, vuelvo y repito, debemos acondicionarla de acuerdo a cada banco para que el sistema pueda reconocer muy bien la información que va a traer y poderla subir. Ojo que aquí solamente estamos subiendo la información del extracto bancario. Por aquí no se va a hacer todavía la conciliación. Aquí es la información que vamos a obtener, que vamos a ver a continuación, del archivo. Entonces, por lo tanto, al banco le debemos solicitar su estructura que proviene, que se va a presentar como un archivo texto y donde van a aparecer cada uno de los datos por ubicación, en este caso por posición. Cuando nos dice por separador, hay bancos que dentro de su estructura, TXT o algo así, traen un contenido como caracteres de separación, que puede ser o un puntico, un guión, eh, que puede estar o que puede provocar, digamos, o necesitamos para poderlo incluir dentro del proceso de subir el archivo. Entonces, hay que tener, vuelvo y repito, muy presente con la entidad bancaria ese archivo plano. En estos casos, pues, si nosotros tenemos como la posibilidad de entender muy bien ese archivo plano, pues lo podemos diligenciar como usuarios del área de tesorería. Si no, pues nos podemos apoyar en alguien de sistemas que nos ayude a entender mejor esa parte estructural de ese archivo. Entonces vamos a hacerlo por posición. Claudia, ya enseguida te respondo esa preguntita, qué pena. Bueno, eh, entonces, acá dentro de esta planilla, entonces vamos a alojar o vamos a registrar cada una de las condiciones que ese archivo plano o esa estructura del archivo plano que nos envían las entidades bancarias podemos diligenciar. ¿De qué consta esta planilla? Consta el código que fue el que acabamos de crear en la pantalla anterior.
el nombre, que también lo digitamos allí, y unos campos fijos, que son los que normalmente, a los cuales se refiere normalmente el archivo plano, que corresponde a la cuenta bancaria, al número de documento, el tipo de movimiento, el valor, día, mes y año. O sea, generalmente las estructuras de los medios magnéticos para el extracto solamente traen por ahora, estos campos. Luego nosotros, este registro, él lo crea automáticamente en la medida que se van creando cada una de las estructuras de los diferentes bancos que manejemos en la compañía. Si manejamos 2, 3, 4, 5, y a todos le tenemos un extracto y su archivo correspondiente, pues él va creando un consecutivo de acuerdo a eso, porque es un solo archivito donde él guarda toda esta información. La identificación la basa en este código, ¿cierto? En este código que aparece acá al principio, y en la descripción de pronto del banco al cual estamos haciendo la planilla de estructura para subir el extracto. Luego viene una columna que se llama posición, otra que se llama ancho. La posición es en un archivo, saltémonos a este campito de acá. Aquí en este campito dice tipo de registro. Nosotros, si alguna vez hemos tenido la posibilidad de tener, pues de ver un archivo texto, qué pena con los que ya pues obviamente hayan tenido esa oportunidad, todos tienen un encabezado y un detalle. El 1, el tipo de registro 1, identifica que ese campo va alojado en el encabezado del archivo. Y los que son de tipo 2, tipo de registro 2, quiere decir que esos son el cuerpo ese es el cuerpo del archivo. Entonces, en este caso, la cuenta bancaria, me dice el sistema, no, la cuenta bancaria debe ir en la posición 4 y tiene un ancho de 11 dígitos y corresponde al encabezado. ¿Por qué? Porque va con un tipo de registro 1. ¿Listo? Luego me dice, ojo que este orden de las posiciones pues también depende del archivo. Dice así, dice, él arranca con el año en la posición inicial 1, o sea, de izquierda a derecha, en un archivo plano, en la posición 1 y va a comprender de un ancho de 4 dígitos, ¿correcto? El año normalmente es 2015, 2016, 2000, son 4 dígitos, entonces arranca en la posición 1 y va a necesitar 4 dígitos para alojar el año. Luego en la posición 5, porque mire que el primero que fue el año necesitó de 4 posiciones y quiere decir que entonces el mes va en la posición 5 y va a alojar o va a requerir 2 posiciones, ¿cierto? Entonces el ancho va a ser de 2 dígitos, por lo cual el tercero que viene siendo el día va en la posición 7, casi que va sumando este más este más este, y va colocando aquí al frente entonces en la posición inicial el dato que continúa. Y el día, entonces me dice que también va en la posición 7 y corresponde a un ancho de 2 dígitos. Ya los otros datos de valor va en la posición inicial 84 para este caso, para efectos de este ejemplo, y corresponde a 10 dígitos más 2 decimales. Esos decimales también es importante. Generalmente en los valores va obviamente o va a requerir obviamente describirle muy bien de cuántos decimales va. Normalmente son 2, ¿cierto? Muy bien. Y luego tipo de movimiento y documento, que esto también puede variar. Mire, aquí me dice, no, la posición inicial del documento es la 26 y va a cumplir 2 dígitos. No, la 84 viene siendo una posición por allá más adelante. Entonces, él arranca primero con según eso, el archivo plano va a arrancar con el año, el mes, el día, luego continúa con el documento, que va en la posición del archivo plano, en la posición 26, y comprende 2 dígitos. Luego el tipo de movimiento va en la posición 38 y comprende 4 dígitos. Y por último el valor va en la posición 84 y comprende 10 dígitos, de los cuales 2 son decimales. Entonces, esto es muy
eh, muy estructural y normalmente pues uno como usuario, digamos, de tesorería y eso, pues es difícil a veces, no digo pues que sea general, pero ahí de pronto para uno sí es difícil entenderlo, pero con la ayuda de pronto de alguien del área de sistemas o que tengan conocimiento alrededor de estos archivos de texto, nos puede ayudar, o el mismo asesor de bancos, como me ha tocado en algunas ocasiones, nos ayudan a identificar muy bien estas posiciones y a lograr que esa estructura quede bien diligenciada. Bueno, cuando ya tenemos esa estructura diligenciada, nos quedó acá en esta planilla, ¿cierto? Acá aparece una opción que se llama actualizar para que el sistema actualice la información que nosotros diligenciamos en esa estructura. Esto al principio se ve pues un poquitico complicadito, sobre todo esta parte de la elaboración de, de la estructura. Ya cuando la estructura está lista, simplemente me remito a ejecutar el proceso de extractos bancarios, donde yo llamo la estructura que acabé de desarrollar, ¿cierto? Luego me dice, ojo, el archivo plano que me envió el banco, pues nosotros lo vamos a poder, nosotros lo tenemos que tener ubicado en alguna parte. Ese archivo plano nos lo pueden entregar vía correo, que nos lo envíe el asesor o alguien encargado pues de hacerlo en los bancos. Ya en los bancos pues hay un área que se encarga muchas veces de esa parte, o bajarlo de la página, ¿cierto? Ahí nos dan las indicaciones, vea, bájelo por todo el lado, y ahí están los datos. Entonces, pero ya, cuando nos van a enviar el extracto, también nos deben indicar, ¿cierto? Muchas veces el extracto, ya en este momento con la tecnología tan avanzada, pues en las páginas, de las páginas web podemos bajar el archivo correspondiente al extracto, el archivo texto correspondiente, bajarlo y ubicarlo en alguna carpeta, ¿cierto? En mis documentos o algo así, en alguna carpeta que me permita ubicarlo y poder seleccionarlo desde este botón. Entonces, primero selecciono la estructura de las que acabé de crear en la opción anterior. Y en segundo lugar, entonces entro de eh, a la opción de archivo para buscar el archivo mediante este botoncito. A través de ese botón, entonces yo puedo ubicar en la carpeta que corresponda, ubicar el archivo de donde voy a extraer los datos de el extracto bancario. Ojo, aquí estoy trayendo solamente los datos del extracto bancario. No estoy haciendo todavía ninguna conciliación. Y luego viene entonces la cuenta. O sea, la cuenta es el banco de donde vamos a extraer el extracto, el periodo correspondiente de ese extracto y el año que vamos a trabajar, ¿cierto? Si va a ser octubre, si va a ser septiembre, si va a ser un extracto normalmente del mes que estamos finalizando en el momento. Y podemos apreciar entonces en Excel esa información y diligenciar esa información para efectos de poder hacer luego la conciliación bancaria. Ahí solamente estamos subiendo la información vuelvo y repito, del extracto bancario. Muy bien. Luego viene la opción de conciliación bancaria. La opción de conciliación bancaria me pide la cuenta, que viene siendo el banco de donde del extracto que acabamos de subir o que tenemos ya eh, de, eh, alimentado pues en el sistema, el periodo y el mes, ¿cierto? Y le damos a aceptar.
Entonces, aparecen los siguientes campos. Aparece el código del banco, el nombre del banco, los terceros. Estos corresponden a todos los documentos. Los terceros son los documentos que se han diligenciado. Acá aparecería entonces el documento de extracto correspondiente, la fecha de los documentos, la fecha del extracto, el valor y el valor del extracto. Cada uno de estos datos está diligenciado. Todos los que están sombreados son datos que nosotros, que están diligenciados previamente a través de un documento que se digitó o a través de la información que provino de cuentas por pagar o de cartera, ¿cierto? Luego me dice acá el tipo de movimiento de extracto, el nombre del tipo de movimiento del extracto, el consecutivo y el tipo de cruce. Ese tipo de cruce, recordemos muy bien, está basado en el maestro de tipos de movimiento. Cuando estuvimos creando el maestro de tipos de movimiento, le dijimos, vea, hágame ese cruce por valor más tipo de movimiento, como aparece aquí registrado. Entonces el sistema va a elaborar, va a traer toda esta información y nos va a permitir hacer el cruce. O sea, mostrarme la información tanto del extracto como como de los documentos que hay elaborados en ese momento en el módulo de bancos. Vuelvo y repito, son documentos que provienen de diligenciados directamente a través de la planilla de movimiento de bancos o que provienen de cartera, cuentas por pagar o de nómina cuando se paga con cheque. Bueno, vamos a hacer un movimiento en otra moneda. El movimiento en otra moneda se elabora desde, se debe tener en cuenta, como les mencionaba al principio, desde el maestro de bancos. ¿Por qué desde el maestro de bancos? Porque para yo hacer un movimiento en otra moneda debemos tener en cuenta que el banco tenga habilitado este botón de maneja otra moneda, ¿cierto? Para poder hacer el documento. Luego de que yo tengo este botón habilitado, lo ideal es que tengamos también al día, si vamos a hacer una transacción, tengamos al día diligenciado la tasa de cambio del día. Desde aquí no captura tasa de cambio en algunos casos. Lo ideal es que acá en el maestro, en la opción de maestros, moneda extranjera, tasa de cambio, nosotros matriculemos la tasa de cambio del día. Vamos que hoy estamos a 30 y que la tasa de cambio en ese momento está a 3050, creo. Y le damos guardar. Entonces, ya con ese dato diligenciado podemos proceder a hacer el movimiento. Recordemos que por acá dejamos una planillita con el movimiento de bancos. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Digamos que el documento es este, que lo vamos a hacer al core, al banco Bancomer USD, hacer una consignación y la vamos a hacer por $300. Perdón, 300. Se me está enredando. Eso, muy bien. Acá aparece entonces el valor. Cuando yo le digo actualizar, el sistema automáticamente, bueno, aquí hay un detallito.
a tener en cuenta. Y es, nosotros lo hicimos por el banco, y teníamos predeterminado, era el Banco Santander MN en esa planilla. Y nosotros elaboramos el movimiento, fue por la planilla. Exacto. Acá está. La elaboramos fue para el movimiento de bancos de Bancomer USD. USD, exactamente. Entonces mire que aquí nos aparece el registro. O sea, la captura se hizo por allá, pero como no la hicimos, no teníamos allá filtrado, no dijimos que fueran todos los bancos, sino que teníamos filtrado por el Banco Santander, pero hicimos el movimiento del banco USD, por Bancomer USD, entonces no apareció el registro. En ese momento sí nos aparece acá el valor de 300 pesos, la tasa de cambio que registramos y el valor en moneda local. ¿Listo? Es un movimiento muy fácil, teniendo en cuenta, vuelvo y repito, que en el maestro de banco, el banco esté determinado como que maneja moneda extranjera. ¿Listo? Luego viene los traslados. Entonces, dentro del movimiento, ¿qué son los traslados? Pues los traslados son modificar, digamos, o mover un dato, un movimiento de un banco a otro para efectos de hacer los pagos de nómina de pronto, entonces va a trasladar de la cuenta corriente tal a la cuenta de ahorros tal o a otra cuenta corriente de otro banco para poder hacer el pago. Entonces, ese registro, esa transacción que se hizo, se le pidió el favor al mensajero de realizar o que nosotros pudimos hacer vía electrónica, pues hombre, también tenemos que venir a reflejarla acá según el caso, si el sistema no la tenemos registrada. Entonces, para ello existe esta planilla de movimiento de traslados. Entonces, aquí me dice, bueno, ¿en qué banco vas a hacer traslado? Vamos a decir que vamos a hacer unos traslados de Bancolombia. Una platica que tenemos en Bancolombia. Y le decimos generar. Muy bien. Entonces, acá en Bancolombia tenemos un registro. Entonces, el sistema que me trae en esta pantalla me dice, me trae el documento de donde nosotros tenemos el movimiento consignación que se hizo a ese banco, pero necesitamos trasladarlo a otro banco, vuelvo y repito, porque la plata nos entró por allí, pero el pago lo vamos a hacer a través de otro banco. Entonces simplemente él me trae los documentos o el documento que tiene, donde se hizo la entrada de ese dinero. Nosotros le decimos, bueno, entonces el tipo de movimiento de entrada, ¿para dónde? De entrada para el banco hacia donde vamos a trasladar el dinero, ¿cierto? Entonces le decimos que va a ser consignación. El tipo de movimiento de salida, ¿de quién? De Bancolombia, que es desde dónde vamos a sacar el dinero. O sea, nosotros siempre cuando entramos, perdón, me devuelvo un momentico, aquí ubicamos el banco de donde vamos a hacer la salida, donde vamos a hacer la salida del traslado, ¿cierto? Entonces, por eso él aparece aquí con Bancolombia por defecto y ya me pide, bueno, entonces, ¿qué documento de entrada le vas a hacer? Perdón, ¿a qué banco le vas a hacer el traslado? Perdón, me salté este botoncito acá, qué pena. ¿A qué banco le vas a hacer el traslado? Hombre, se lo vamos a hacer, a Bancomer Santander. Va a ser una entrada de un movimiento, pues una entrada por consignación. ¿Entrada a dónde? A este banco. ¿Listo? Ahora, el tipo de movimiento de salida, ¿de quién? De Bancolombia, ¿correcto? O sea, de Bancolombia vamos a hacer la salida. Luego aparece el valor que se va a trasladar, el código de integración, si es en otra moneda, el centro de costo respectivo. Todos estos datos son del documento
inicial, ¿cierto? O sea, del documento que tiene Bancolombia en ese momento registrado. Vuelvo a hacer la acotación y qué pena la reiteración. Se supone que ya hubo el movimiento, o sea, ya me entró la plata a Bancolombia. Ya Bancolombia recibió el ingreso y de ahí nos dijeron, no, trasládeme esa platica que necesito pagar algo por por esa otra cuenta. Entonces, este es el proceso de traslado que se puede hacer desde acá. Simplemente le decimos actualizar. Entonces, de aquí desaparece el registro de Bancolombia. Vamos a mirar cómo queda el registro en el otro banco. Perdón, acá hay un informe que se llama transacciones por módulo. Al 30. Y le decimos acá generar. Entonces este informe me permite auditar, ¿cierto?, que de Bancolombia se hizo un traslado al Banco Santander. ¿Listo? De 400.000 pesos, de la cuenta Bancolombia tal a la cuenta Bancolombia, Santander tal. Ahí está el movimiento de traslado, como debemos identificar que el movimiento se hizo efectivamente. Entonces, les recuerdo, este informe es el que aparece por informes, transacciones por módulo, ¿cierto? Y a través de ese informe, entonces podemos nosotros auditar que se haya hecho correctamente el traslado, adicional a que pues el documento, como vimos en la planilla anterior, donde se hizo el movimiento de traslado, desaparece de ese banco, o sea, sale de Bancolombia y se va para Banco Santander. Listo. Continuamos ahora con la integración. Desde bancos, pues obviamente también se hace el proceso de integración a contabilidad de aquellos documentos generalmente son los documentos que yo elaboro directamente en bancos, ¿cierto? No puedo volver a integrar los egresos, no puedo integrar los recibos de caja, pues porque esos documentos ya son parte del proceso de conciliación bancaria, más no debo volver a subirlos a contabilidad. Entonces, normalmente los documentos que se integran son los que se elaboraron desde acá, desde el módulo de bancos. Y prácticamente comprende el siguiente proceso: una fecha inicial de la información que se va a integrar, la fecha final, digamos que hasta hoy, pues porque hasta hoy hemos desarrollado, ahí tengo un documento hecho con la fecha de mañana. En prueba, muy importante, reitero, lo que les decía el miércoles en cuentas por pagar, es muy importante revisar antes de la información que vamos a subir a contabilidad. Se puede visualizar de forma, en este caso, si aparece pues comparando esta pantalla con la de cuentas por pagar, aparece integración resumida o detallada. Vamos a mirar lo resumido y enseguida miramos detallado. En prueba, vuelvo y repito, resumido detallado por pantalla, en moneda local extranjera, vamos a visualizar los dos, y compactada. Acuérdense que compactar me muestra los totales por las cuentas que están registradas en cada uno de los documentos. Y le damos a aceptar. Vamos a mirar por pantalla. Correcto.
Pues, con base en el código de integración que se creó, me aparecen cada uno de los documentos que se han hecho en este mes de octubre y el movimiento o la transacción que corresponde. Ojo que adicionalmente a las cuentas, de acuerdo a cómo se haya desarrollado el código de integración, es la información que va a aparecer acá. Si este movimiento saca una cuenta que no es o que tal o que no corresponde pues al registro que se está reportando, es ir al código de integración y hacer el acondicionamiento del caso, ¿cierto? O sea, eso proviene de esos códigos de integración, que ya es tema pues correspondiente al área de o al campus de contabilidad. Pero entonces, normalmente el efecto de ese código de integración es el que se refleja en este tipo de informes, donde aparece una cuenta débito y una cuenta crédito. Si está al revés, que no es que este no va al débito, sino que va al crédito, que tal, todo eso va basado en el código de integración. Y el código de integración para bancos, como hemos podido apreciar, empieza en 5. ¿Por qué en 5? Porque, como les mencionaba también anteriormente, los módulos tienen números, entonces eh, al módulo de banco le corresponde el número 5. Entonces, más como por llevar ese control, nosotros siempre le proponemos a las empresas colocarle como dígito inicial eh, el que identifique cada módulo. Vamos a mirar entonces el detallado. O sea, la integración, volvemos a que lo hacemos en prueba. Este botoncito también va a corresponder a la integración cuando se vaya a hacer, bien sea de forma tradicional o de NIF, porque ya pues se puede alimentar desde aquí automáticamente la contabilidad NIF. Mm, quienes, quienes tengan que ver con el área de contabilidad, pues, y tengan el módulo de contabilidad, van a apreciar que en contabilidad aparecen las dos opciones, contabilidad y contabilidad NIF. Entonces, yo puedo integrar directamente a mi contabilidad tradicional, o sea, la 2649, o a NIF, ¿cierto? Entonces, cada código de integración está hecho basado en esas dos condiciones. Vamos a decirle que detallado, volvemos y le decimos que por pantalla Excel y le damos a aceptar. Bueno, básicamente es el mismo proceso. ¿Cuál es la diferencia eh, que realmente se quería o se quiere hacer con esta opción de integración, de integración resumido o detallado? Tiene que ver con el tema del total de las cuentas. O sea, si yo en el momento en que genero, aquí tenemos el primer pantallazo que nos identifica, el cual hicimos resumido. En el segundo, a ver el total. Bueno, realmente no hay ninguna diferencia en esta opción de resumido y detallado por el momento. Sigue identificando igual cada uno de estos procesos y en las empresas donde hemos hecho esta integración, pues normalmente la hacemos detallada y identifica exactamente lo mismo. La única diferencia aquí podría ser de pronto en otra moneda que me arroje solamente el documento. Vamos a hacer la prueba. Miremosla acá.
En esta opción de otra moneda, la única diferencia sería entonces el valor que aparecería al final en los documentos que tienen otra moneda. Esa es la diferencia acá con relación a los otros informes de integración. Este es en otra moneda, trae la columna. Hay que revisar el código de integración también acá porque en el documento que hicimos en otra moneda no lo está trayendo. Entonces, nos toca revisar el código de integración, porque entonces nos está extrayendo el campo donde sí debe aparecer alojado el valor en otra moneda, con base en la tasa de cambio. Y en el ejercicio que hicimos de otra moneda, que era la intención, pues era poderlo tener acá reflejado. Luego tenemos entonces el informe de generación del informe detallado de bancos. Este informe detallado de bancos, que corresponde normalmente al libro de movimiento bancos, detallado o resumido, nos permite revisar o identificar en un rango de fecha X, dámosle aquí desde el primero hasta el 31, de un banco específico o de todos. Vamos a mirar a este banco. Vamos a decirle que no lo muestre en Excel. Y le decimos generar. Listo. Entonces acá aparece la información correspondiente al libro de bancos que nos permite visualizar los diferentes transacciones que se han hecho por cada uno de los bancos. En este caso del Banco Santander nos dice que arrancó con un saldo anterior de cero, tuvo una entrada, una consignación por decir algo perdón, una salida, crédito salida de 1.402.000, o sea, va a quedar sobregirado el banco, tuvo sobregirado el banco, y tuvo apenas unas consignaciones al final de 100.000 y 400.000 pesos. Entonces, es una forma de revisar tanto los datos que provienen del módulo de los módulos de cuentas por pagar y de los módulos de recibo de caja y de nómina, y chequearlos inclusive para ver cómo ha sido cómo se ha movido ese banco en ese momento, que pues al final con relación a la conciliación nos debe arrojar el dato respectivo, de arrojar la información respectiva, y nos permite visualizar inclusive cómo va el proceso en cuanto a a sus transacciones y a los documentos que supuestamente deben aparecer ahí. Esos documentos son todos los que diligenciamos, bien sea como hicimos acá al final, que diligenciamos directamente en el módulo de bancos. Bueno, ahora sí, si tenemos preguntas, aquí Claudia nos decía cómo eliminar un registro desde esa planilla. Me imagino que es de la planilla de movimientos que vimos acá al principio. ¿Cierto? Acá se habilita este botón eliminar. Se le da actualizar y ya el documento queda eliminado completamente. En este botoncito, eliminar. Listo. Ese es el procedimiento para eliminar cualquier registro dentro de cualquiera de estas planillas que tenemos, que vinimos reportando
Miren que en todos aparece la columna eliminar, eliminar. Bueno, esta es la de la estructura. En toda la que tiene que ver con movimientos, aparece esa columnita. Entonces se habilita, se le da a actualizar y el sistema automáticamente lo, eh, lo ejecuta y elimina el registro de las tablas de bancos. Bueno, si no tenemos más preguntas, entonces pasemos al punto de de la evaluación de la calificación para que por favor nos colaboren. Si recuerdan dónde se hace eso. Bueno, les voy recordando los otros seminarios que se van a ejecutar ya ahora en noviembre en la página de Campus Ofima. Tener en cuenta que debemos hacer la inscripción para que podamos participar de ellos. Y podamos beneficiarnos de estas opciones, de esta opción que nos ofrece Ofimática a través de toda esa documentación auditiva y visual que nos permite establecer pues tener la información mucho más al día. Otra cosa es que podemos participar también, inscribirnos para los foros, que también es muy importante, es una retroalimentación eh, muy buena, donde participamos todos, participamos quien está dirigiendo el foro, más todas las personas que intervengan, y es una participación uno a uno, muy chévere, que nos, vuelvo y repito, nos permite intercambiar todas esas experiencias que tenemos, esos tipsitos, esas soluciones a puntico o a problemita que hayamos tenido, a establecer mejoras, porque también allí se ven propuestas muy buenas de mejoramiento en algunas opciones de cualquiera de los módulos. Entonces, importantísimo también participar de los blogs. Todo esto en aras pues de poder afianzar y ampliar mucho más el manejo de una herramienta como es la de Ofimática, donde pues hay múltiples posibilidades de aprovecharnos de ella para agilizar nuestros procesos dentro de las compañías. Desafortunadamente pues no es el común, debería ser que todos aplicáramos la mayoría de opciones del sistema, pero no es así, la realidad es que no es así. Entonces la invitación es a eso, a que podamos hacer este proceso de incorporarnos a todas estas capacitaciones, a todos estos foros, a todos estos blogs, y hacer y ampliar la cobertura en el manejo y operación del sistema Atlas de Ofimática. Ya todos hicieron la calificación, por favor. Me avisan, sean tan amables. Recuerden que esta calificación permite que nosotros acá como docentes, que Ofimática como prestadora de este servicio, mejoremos en todo, no solamente digamos en la experiencia que tiene uno como docente. Eso no es fácil sentarse uno acá
no es lo mismo que tener las personas en vivo y en directo, pero bueno, es una herramienta que tenemos que aprovechar al máximo, mm, y poder entonces entrar a mejorar en todos estos aspectos y lo que haya que mejorar, eh, lo que, tanto a nivel personal mío como docente, lo que tengamos que mejorar a nivel técnico, nos escuche bien o que tengamos interrupciones, todo eso. Muy importante entrar a plantearlo para que, vuelvo y repito, esto sea realmente efectivo y no se nos convierta simplemente, no, no, listo, Rosa, muchas gracias. Eso también es importante porque entonces no, sobre todo la parte en que de la habilitación tarde. Listo. Muchas gracias, Rosa. Rosa nos dice que no pudo y pues porque llegó tardecito y bueno, eso está muy bien. Bueno, asumo que todos ya hayan hecho la calificación. Les agradezco el tiempo, la disposición, la participación. Desafortunadamente tuvimos que hacer el corte el miércoles. El tiempo se nos fue volando y, y adicionalmente pues tuve particularmente un problema técnico, pero la idea era pues continuar de corrido y bueno, a todos les deseo un feliz resto de día, con todas sus familias, con los niños. Acuerden de cuidarlos mucho, los pequeños que pueden disfrazar hoy y mañana, y los grandes que se van a disfrazar también se cuidan. Listo. Bueno, muchas gracias a todos, feliz día y hasta otra próxima ocasión.